Luego de múltiples filtraciones, Samsung ha celebrado su más reciente evento en el cual anunció un sinnúmero de nuevos productos como nuevos teléfonos, nuevos accesorios y también su primer anillo inteligente, y en este video te estaré contando todo lo que se anunció en este evento. Así que comencemos. Hablemos primero del nuevo Galaxy Z Flip 6, el cual llega con un leve rediseño, especialmente los lados. Ahora son un poquito más planos. También alrededor de las cámaras tiene estos anillos para que se vea un poco diferente con el pasado modelo, pero en esencia se parece un poquito más a cómo se ve el Galaxy S24 Ultra con sus lados planos. En cuestión de especificaciones, Samsung mejoró la pantalla interna del teléfono, ya que ahora esta puede llegar a 2600 nits para que la puedas ver fácilmente aun cuando haya mucho sol. La pantalla externa no recibió esta mejora, pero Samsung sí añadió la función de poder añadir hasta 4 widgets en cada pantalla para que puedas tener más espacio en esta pantalla externa y puedas hacer mucho más sin tener que abrir la pantalla principal del teléfono. Otro cambio sustancial que se había filtrado pero ahora se hizo oficial es que la batería ahora es de 4000 mAh, una cantidad mayor para que el teléfono obviamente pueda durar mucho más tiempo a la hora de utilizarlo. Otro cambio también bien importante en este Galaxy Z Flip 6 es que tiene una cámara principal de 50 megapíxeles para que pueda capturar fotos muy bonitas y que tenga muy buena calidad, como también una nueva y mejorada cámara ancha de 12 megapíxeles, y esto es muy similar a como es en los Galaxy S24, así que de cierta manera Samsung ha colocado el sistema de los teléfonos de Galaxy S24 regular en este teléfono plegable. En cuestión de especificaciones, este teléfono, al igual que el que estaremos hablando en breve, el Galaxy Z Fold 6, llega con el Snapdragon 8 generación 3, pero otro cambio también importante en cuestión de especificaciones es que llega con 12 GB de RAM en su modelo base para que tenga mucho RAM, para que puedas hacer muchas cosas a la misma vez y para evitar que se caliente el teléfono a la hora de jugar o de utilizar muchas aplicaciones a la misma vez. El teléfono tiene una cámara de vapor, así como hemos visto en otros teléfonos más poderosos, para que este teléfono plegable también se pueda sentir como un teléfono que realmente puede competir con otros de gama alta. Obviamente, como es de esperarse, el Galaxy Z Flip 6 llega con todas las funciones de inteligencia artificial que vimos en el Galaxy S24 y también en actualizaciones a teléfonos pasados, pero Samsung ha hecho unos cambios interesantes, y es que utilizando la pantalla externa vas a poder activar el modo intérprete para que la persona con la que estés hablando pueda ver la transcripción de lo que estás diciendo en el lenguaje que habla esa persona, para que te puedas comunicar con mayor facilidad. Otro aspecto en el cual Samsung está utilizando la inteligencia artificial es en las cámaras, ya que ahora si colocas el teléfono como en un trípode, él mismo va a poder acercarse o alejarse dependiendo de cuántas personas haya a la hora de tomar esa imagen, para que puedas colocarlo en una esquina y el teléfono inteligentemente se acercará para tomarte una foto muy bien de ti, y si hay múltiples personas pues se estará alejando para poder tomar la foto de forma automática. Y la otra función de inteligencia artificial que seguramente estará llegando a los Galaxy S24 y a los otros teléfonos de Samsung es que va a poder utilizar las respuestas que tú hagas a los mensajes para poder crear un modelo de lenguaje basado en cómo tú respondes a los mensajes, para que te pueda dar respuestas rápidas que no son simplemente genéricas, sino que se basan en cómo exactamente tú escribes a las personas con las que te comunicas. Ahora bien, luego de esas buenas noticias, hablemos de un poco de las malas noticias, y es que el teléfono llega con un precio más alto, $100 que el pasado modelo. Ahora este comienza en $1100, y aunque es cierto que llega con varios cambios de especificaciones muy poderosas como la batería, la cámara y más, sin embargo es un poquito triste que Samsung haya decidido aumentar los precios de este teléfono plegable, algo que muchas personas querían lo opuesto, que estuviera un poco, que bajara el precio para que sea más accesible y más personas puedan comprar estos teléfonos plegables. Hablando de los teléfonos plegables, otro teléfono que Samsung anunció en su evento fue el Galaxy Z Fold 6, y así como vimos con el Galaxy Z Flip 6, este teléfono llega con un leve rediseño, especialmente en los lados. Ahora es un poco más plano, lo cual nos recuerda una vez más al Galaxy S24 Ultra, pero Samsung también hizo algunos cambios en la pantalla interna como también en la pantalla externa, ya que la pantalla interna tiene una dimensión de 7.6 pulgadas, 3 milímetros más ancha de lo que vimos anteriormente, algo que también se permitió o se logró hacer, ya que ahora los bordes de la pantalla son un poco más delgados, y en la pantalla externa Samsung también la hizo un poquito más ancha, pero simplemente
simplemente 1 milímetro. Muchas personas, incluyéndome a mí, querían que esta pantalla externa del teléfono fuese un poco más ancha para que el teléfono se sienta más natural a la hora de utilizarlo con la pantalla cerrada, pero desafortunadamente eso no fue lo que vimos este año con el Galaxy Z Fold 6. Sin embargo, ambas pantallas tienen el sistema de brillantez que mencioné anteriormente del Galaxy Z Flip 6, así que pueden llegar hasta 2600 nits para que puedas verlo sin ningún problema cuando haya mucho sol, tanto la pantalla interna como la pantalla externa. En las cámaras, Samsung hizo algunos cambios leves, ya que la principal de 50 megapíxeles es la misma, pero ahora tenemos una mejorada cámara de 12 megapíxeles en la parte ancha para que puedas obviamente tomar fotos de edificios o de cosas sin tener que acercarte tanto y poder capturar todo eso con esta cámara mejorada de 12 megapíxeles. Al igual que el Galaxy Z Flip 6, este teléfono llega con el Snapdragon 8 generación 3 con 12 GB de RAM en modelo base y también hasta 1 TB de almacenamiento para que puedas guardar muchas fotos y videos y puedas hacer muchas cosas a la misma vez gracias a estos 12 GB de RAM. Y para aquellas personas que quieren utilizarlo para jugar, Samsung también añadió un sistema de una cámara de vapor, así como mencioné anteriormente, para que el teléfono se mantenga un poco más frío y no se caliente tan rápidamente como vemos en otros teléfonos de gama alta. Al igual que el Galaxy Z Flip 6, este teléfono llega con varias nuevas funciones de inteligencia artificial como las que mencioné anteriormente, pero hay algunas exclusivas para este teléfono, y es que obviamente como tiene el S Pen, el stylus para poder dibujar, pues digamos que por ejemplo quieres modificar un poco tus fotos, pues vas a poder dibujar por ejemplo lentes, coronas, gorras, etcétera, y el sistema automáticamente las estará creando utilizando inteligencia artificial para que puedas modificar tus fotos de esa manera. Y también hay una nueva función que utiliza tus dibujos bastante rudimentarios. Si dibujas simplemente a palitos o algo bastante sencillo, pues el teléfono va a poder utilizar la inteligencia artificial para mejorar y expandir ese dibujo para poder respetar esa idea principal que estabas imaginando en ese boceto que le hiciste en la aplicación de notas, en la aplicación de dibujar, y el teléfono utilizará la inteligencia artificial para mejorarlo. Ahora bien, así como vimos con el Galaxy Z Flip 6, este teléfono desafortunadamente llega con un precio más alto, así que este cuesta $1900 en su modelo base, $100 más que el pasado modelo, y realmente aquí está la misma queja que tengo con el Galaxy Z Flip 6. Muchas personas lo que querían es lo opuesto, que el teléfono sea más económico, no que sea más caro. Es cierto que tenemos algunos cambios interesantes como la cámara, la pantalla, etcétera, pero creo que no muchas cosas aquí se justifican este incremento de $100, pero si hablamos de la inflación y otros factores, pues quizás, pero es una pena que realmente este teléfono ahora sea aún más caro de lo que ya era. Además de anunciar nuevos teléfonos, Samsung también anunció nuevos relojes inteligentes, y es que además de anunciar el Galaxy Watch 7, hoy te quiero hablar del reloj que está llamando la atención a muchas personas, y es el Galaxy Watch Ultra. Y este reloj inteligente busca competir de tú a tú con el Apple Watch Ultra. Obviamente aquí vemos algunas semejanzas como un cuerpo de titanio, una pantalla de zafiro. Realmente en ese aspecto pues son bastante similares, incluso hasta en las bandas Samsung como que se adoptó los colores que Apple utiliza en la banda predeterminada del Apple Watch Ultra. Ahora bien, una diferencia comparado con la oferta de Apple es que este reloj, aunque tiene un cuerpo cuadrado con bordes redondeados, realmente la pantalla es circular, así que esa es una diferencia con el Apple Watch Ultra. Pero hay otras cosas que son bastante similares, como la función de alarma para que tenga una sirena y se puede escuchar bastante lejos. Si por ejemplo te quedas perdido en un bosque o en alguna montaña, etcétera, pues que te puedan escuchar sin ningún problema. Y otro aspecto bastante similar es que el reloj tiene como un botón de acción similar al del Apple Watch Ultra para poder activarlo y por ejemplo encender que se comience a hacer ejercicio. Así que en ese aspecto se parecen un poco, incluso hasta el color naranja de ese botón. Otros aspectos similares es que este reloj también cuenta con la función de GPS de doble frecuencia para que sea mucho más preciso a la hora de utilizar este reloj corriendo, caminando en escenarios cuando por ejemplo hay edificios o estructuras muy grandes, pues que te puede encontrar sin ningún problema. Sin embargo, donde este reloj se diferencia al de Apple es que llega con la certificación de las agencias federales de Estados Unidos para poder medir la parte de apnea del sueño, para poder proteger a las personas que están en riesgo de tener esa condición. Pues vas a poder tener un reloj inteligente capaz de medir todo eso. También llega con hasta 100 horas de batería, tiene un sistema para poder rotar el borde, no es físico como los otros Galaxy Watch, sino que es digital para poder controlar de esa manera la interfaz. Y a diferencia de la oferta de Apple, este reloj es un poco más económico, pero como quieras un poco alto el precio comparado con las otras alternativas de los relojes de Samsung, ya que comienza en $650. Otros accesorios que Samsung presentó en su evento fueron los
Galaxy Buds 3 y la versión Pro de estos audífonos, y a diferencia de lo que Samsung había hecho en el pasado, estos se parecen un poco más a cómo se ven los AirPods de Apple, ya que tienen un tallo un poquito más largo comparado con los pasados Galaxy Buds, que realmente estaban como que dentro del oído. Pero la diferencia más notable entre la versión regular y la versión Pro es que obviamente la versión Pro llega con el sistema de cancelación de ruido, mientras que los Galaxy Buds 3 regulares pues tienen simplemente el sistema de oído abierto para que se pueda escuchar el exterior, mientras que los Pro pues llegan con la cancelación de ruido. Así como vimos con los AirPods Pro de segunda generación, estos Galaxy Buds 3 Pro llegan con un sistema de cancelación de ruido mucho más robusto y también la parte de un sistema adaptable, es decir, si hay un ruido bastante fuerte, pues van a poder adaptar esa cancelación de ruido, valga la redundancia, para poder esconder ese ruido y que no llegue directamente a tu oído, pero también poder resaltar sonidos que son importantes como una sirena para que puedas estar al tanto de lo que está pasando a tu alrededor. Ahora bien, una diferencia de estos audífonos comparado con la oferta de Apple es que llegan con inteligencia artificial y vas a poder activar la función de intérprete directamente en tu Samsung Galaxy. Por ahora solamente va a estar funcionando con los Galaxy Z Flip 6 y los Galaxy Z Fold 6, pero seguramente estará llegando esta función a otros equipos de Samsung y vas a poder escuchar lo que esa persona te está hablando en el idioma que tú entiendes, para que entonces pues puedas hablar y entender lo que está pasando y lo que está sucediendo en ese lugar. Así que eso está bastante interesante. Otra función de inteligencia artificial es que digamos que por ejemplo hay algún ruido o estás hablando un poquito muy bajo el volumen, pues la inteligencia artificial va a poder reconstruir ese audio para poder enviar ese mensaje completo que estabas enviando, por ejemplo, en una llamada de teléfono. Así que la inteligencia artificial llega a los audífonos y es algo bastante interesante, es algo que realmente me interesa probar una vez lleguen estos audífonos el próximo 24 de julio. En cuestión de precio, los Galaxy Buds 3 regulares cuestan $179 y los Galaxy Buds 3 Pro pues llegan a un precio un poco más alto de $249 para que puedan competir de tú a tú directamente con la oferta de Apple. Y para finalizar, luego de darnos un vistazo al Galaxy Ring, el anillo inteligente de Samsung en el evento del Galaxy S24, en este evento Samsung reveló todos los detalles como también la parte de precio y lanzamiento, y en esencia este anillo inteligente se estará enfocando en la salud, en la parte del sueño, como también en poder medir el corazón, pero no tendrá las funciones más avanzadas como por ejemplo de parte de apnea del sueño. Eso solamente estará disponible en los Galaxy Watch. Como típico sistema de poder medir tu cuerpo, pues también va a poder detectar la parte de los ejercicios, así que automáticamente va a poder saber qué ejercicios estás haciendo y puedas utilizarlo a la hora de ejercitarte sin tener que utilizar el Galaxy Watch. Pero si digamos que por ejemplo tiene los dos equipos, tanto el reloj como el anillo, pues el teléfono automáticamente va a poder detectar cuál sería el mejor sensor para utilizar, ya sea el del reloj o el del anillo, para que de esa manera no haya repetición en lo que se está midiendo y se pueda enfocar exactamente en dónde sería mejor medirlo. En cuestión de tamaños habrá 9 alternativas del 5 al 13 y la batería también será diferente dependiendo del tamaño del anillo. Por ejemplo, de los tamaños 5 al 11 estará durando 6 días de uso, mientras que en los tamaños más grandes pues estará durando 7 días para que te pueda durar prácticamente toda una semana. Sin embargo, este anillo inteligente también viene con un estuche donde podrás cargarlo y ese estuche va a poder proveer 1.5 veces de carga, así que prácticamente vas a poder utilizarlo como un mes o 3 semanas sin tener que preocuparte por recargar ese estuche. Cabe la pena mencionar es que por lo menos a la hora de hacer este video, este anillo inteligente solamente estará funcionando en los equipos Android, pero como era de esperarse, habrá ciertas funciones exclusivas si utilizas este anillo en los teléfonos Galaxy, y es que por lo menos ahora en los Galaxy Z Flip 6 y en los Galaxy Fold 6, si utilizas este anillo y haces como un pellizco, vas a poder entonces activar la cámara de forma remota para que puedas dejar tu teléfono a un lado y tomarte un selfie o una foto grupal simplemente tocando tus dedos así utilizando este anillo. Ahora bien, si estás interesado en este anillo, prepárate a pagar, ya que tiene un precio de $400, un precio que realmente está más o menos como la competencia, pero también un poco alto comparado con otras alternativas, así que ahorra dinero y mantén tu cartera al día si que quieres tener este anillo inteligente de Samsung. Y con ese último producto te he contado todo lo que Samsung anunció en su evento. Realmente fue uno bastante cargado, con muchos anuncios y muchos productos. Hay algunas cosas que fueron interesantes, como por ejemplo los Galaxy Z Flip y los Galaxy Z Fold 6. Me llamaron la atención los cambios y las mejoras, pero es una pena que hayan aumentado de precio. Por otra parte, el Galaxy Watch Ultra pues es interesante, pero me parece una copia bastante similar al Apple Watch Ultra. Es cierto que no hay una alternativa similar en el caso de Android y que Samsung pues la ha hecho, pero siento que hizo muchas cosas similares
surprise a cómo se ve la oferta de Apple. Eso me hubiese gustado que hubiese sido un poco diferente. En la parte de los audífonos también Samsung parece que tomó algunas ideas prestadas de Apple. Durante años los audífonos de Samsung eran diferentes y ahora se parecen un poco más, aunque cabe la pena mencionar que la llegada de funciones de inteligencia artificial pues es bastante interesante y supera por lo menos por ahora a lo que hace Apple. En fin, todos estos productos fueron bien interesantes. Aquí yo estaré ordenando algunos para poder traerles videos sobre ellos y poder compartir con ustedes las funciones y características de estos productos de Samsung. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todo este lanzamiento de Samsung. ¿Cuál de estos equipos te piensas comprar? ¿Cuál te llama la atención? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que no te pierdas esos videos y otros videos más de tecnología aquí en este canal. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.